Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Stephanie Fernanda Alonso Pérez y hoy les voy a hablar sobre todos los temas que vimos a lo largo de este semestre, que fueron 4 fases de la materia, que pues es estudios regionales de América. Ok, vamos a comenzar. Pues obviamente durante este semestre tuve la oportunidad obviamente de explorar de que pues la historia, la geopolítica, nuestro continente, obviamente desde sus antecedentes históricos, de que pues lo más profundo hasta los eventos pues internacionales que marcan el presente. Así que pues vamos a comenzar, ¿va? Primero tenemos en la fase 1 pues los antecedentes históricos que fundamentan la geopolítica de América. La neta fue como que un poquito, siento que el más tedioso, porque pues no sé, en mi punto de vista para mí fue el más tedioso. ¿Por qué? Porque hace cuenta que en esto sí yo voy a entender los conocimientos históricos sobre pues lo que construyó la geopolítica del continente pues americano. No se puede entender cómo funciona hoy América, obviamente, si no conocemos de que pues de dónde viene, saben, es como cualquier cosa de que tipo, por ejemplo, no sé, literalmente para cualquier cosa se ocupa tener un contexto para poder entender bien los sucesos que están pasando en el presente. Entonces es básicamente lo mismo. Y pues en esta evidencia también estudié cómo los procesos de colonización europea, pues la que será la formación de los estados de la nación, también vimos sobre las distintas ideologías políticas, pues también lo que surgió en el siglo pues 19 y sentaron las bases de las relaciones de poder entre los países pues de América. También pues analicé el papel de la geografía, por decirlo así, como que el rol que tiene, y es también de que pues, que habla obviamente pues de la ubicación, pues todos los recursos naturales, las fronteras, cómo han influido históricamente, obviamente las decisiones que se están tomando pues, de que políticas, por decirlo así, en cada nación. Y pues actualmente igual, porque pues todo influye, ¿no? En esta evidencia pues también me sirvió a mí para comprender que la geopolítica no es algo que surgió de los mejores conflictos, por decirlo así, o de las mejores alianzas que pues se estudió en las otras fases, que pues como dije ya son 4. En la fase 2 se habló sobre los principales hechos geopolíticos de los estados de América en la primera mitad del siglo. Aquí ya entramos en el siglo XX. En el pasado era el siglo XIX y ahora estamos en el siglo XX, pero a mitad, ¿saben? Específicamente, les digo, es la mitad y un periodo marcado por las grandes tensiones, pues lo que serían las guerras mundiales y el surgimiento de nuevas formas de relacionarse entre los países americanos, muchos otros, ¿no? Uno de los temas que pues más como que me llamó la atención fue el papel de Estados Unidos en la región. ¿Por qué? Porque en la doctrina Monroe, el intervencionismo pues en países latinoamericanos y el surgimiento del panamericanismo como intento de integración continental fueron pues los elementos claves, por decirlo así, que pues yo analicé en esta evidencia o en esta fase. También revisé pues de que el impacto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial pues influyó obviamente en la economía y en las decisiones políticas, obviamente de los países americanos, ¿verdad? Aunque el conflicto central pues se vivió en Europa. Y pues también el realizar estas evidencias de la fase 2 pues me ayudó más que nada a ver cómo los países americanos no fueron ajenos a los conflictos mundiales. ¿Me explico? O sea, de que, no sé, ¿saben cómo? Aunque muchos pues no participaron directamente como tal, obviamente al final de cuentas, al final del día, pues siguieron de que sus economías, sus alianzas, los sistemas políticos, obviamente, o sea, como quiera se afectaron, aunque no hayan sido de que, aunque no hayan sido directamente ellos hacer de que algo, como quiera les afectó. O sea, si lo hubieran hecho o no, al final de cuentas iba a ser lo mismo
de que les iba a afectar. Y pues obviamente eso te hace reflexionar y de que pues cómo se crea una interdependencia más que nada entre las naciones, ¿saben? O sea, no nada más es de que, ay, sí, o sea, es una interdependencia de que con todos. Y en la fase 3 se habló sobre los principales hechos geopolíticos de los Estados de América, ya hablando de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, pues para mí fue la tercera, siento que es mi favorita o una de las más interesantes, porque pues ya es la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Que pues estuvo marcada por la Guerra Fría y América fue uno de los escenarios pues como principales, más importantes de esta tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En esta evidencias, pues analizamos de que los hechos de cómo la Revolución Cubana de 1959, la crisis de los misiles, pues que fue en 1962, las dictaduras, las dictaduras pues militares, ¿verdad? Que se instalaron en varios países latinoamericanos durante la década de los 60, los 70 e incluso hasta los 80. Y pues el papel del organismo como la OEA en la región, que también revisé pues los movimientos de la liberación nacional y pues las guerrillas, por decirlo así, que surgieron como respuesta a pues todas estas tensiones de políticas y pues obviamente también las sociales. O sea, no nada más todo tiene que ver con lo político, sino también influye mucho en lo social y dependiendo de las personas. También esta evidencia más que nada, bueno, a mí me sirvió para entender que la geopolítica tiene como consecuencia de que una consecuencia directa en la vida de las personas, como les digo, o sea, a todo el mundo les afecta al final del día como quiera, sea directa o no, como quiera sigue afectando. Y pues los eventos de este periodo afectaron a millones de latinoamericanos, o sea, no, pues sí, o sea, no es de que hay una familia, dos familias, no, pues son muchísimas personas, obviamente, y pues muchas de las realidades que son las políticas y las sociales que vivimos hoy en día es porque tuvieron origen o gracias a las cosas de la década del 2020, de hoy en día tenemos esas realidades políticas y sociales. O sea, todo influye en el pasado, como lo que vimos en la primera etapa, que tenemos que conocer el contexto histórico para saber qué es lo que está pasando en el presente. Es literalmente lo mismo en esta, o se quiere dar a entender lo mismo. Y pues ya por último de la fase 4 tenemos que son los aspectos de la coyuntura regional del sistema internacional contemporáneo. En esta cuarta y pues última fase, el enfoque se trasladó al mundo actual. Aquí analizamos la coyuntura regional, el sistema internacional contemporáneo, es decir, los retos y tensiones dinámicas que se vive hoy en los países de América dentro de un mundo pues globalizado. Algunos de los temas que se abordaron en estas evidencias fueron la reconfiguración del poder en la región, el papel del organismo pues multilateral, por decirlo así, pues también como muchas influencias de las nuevas potencias, no sé, por ejemplo China, pues obviamente China en América Latina, desafíos actuales, obviamente, que tiene que ver, por ejemplo, no sé, un tema así reciente podría ser, por ejemplo, la migración, obviamente el narcotráfico, el cambio climático. Ahorita estamos viendo muchos temas sobre lo del cambio climático, lo que tiene que ver obviamente con la economía jamás va a pasar de moda, la situación o la desigualdad económica, por decirlo así. Y pues obviamente es una de las fases como más útil o como que lo puedes aplicar más porque pues esto te conecta todo de que todas las fases literalmente y empiezas a ver de que en la realidad en la que vives. Y por eso está muy padre también la fase 4. Y ya por último, para ya terminar este podcast, quiero compartirles pues mi reflexión general, que es pues a lo largo de este semestre, viendo las 4 fases de esta etapa, pues de esta materia, obviamente, nos permitió ver el continente de que pues de las perspectivas cada una más amplia y no solo como una suma de países, sino como una región interconectada con una historia compartida y pues comunes. Creo que lo más valioso ahorita
de pues todo este proceso fue aprender a pesar de términos geopolíticos, más que nada el entender que las decisiones de los países pues no son casuales, sino que responden a los intereses, historias y pues contextos pues muy específicos. Pues muchísimas gracias, oigan, por escuchar este podcast, espero les haya sido pues claro, me haya explicado y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, hasta la próxima, bye.